¿Qué tal, queridos alumnos? Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a continuar con la materia Metodología de la Investigación 2. El día de hoy nos toca ver un tema bastante complejo, no por ello difícil o imposible de entender. Digo complejo porque es bastante amplio. Entonces tengo pensado dividirlo en 2 sesiones, incluso si es necesario una tercera, porque sí es un tema amplio. Y es importante porque seguramente es una de las formas de salidas que ustedes van a elegir para tratar de resolver el problema científico en su tesis. Acuérdense, vimos en la clase pasada que existen 2 vías o 2 salidas para resolver el problema científico, la vía sintética y la vía analítica. La vía sintética precisamente es la hipótesis. Vamos a analizar a detalle la definición de hipótesis, cuáles son sus características a grandes rasgos, y también tenemos la vía analítica, que son las preguntas científicas, y que nosotros en la vía analítica partimos de lo particular para llegar a generalizaciones, y en el caso de la vía sintética partimos de lo general para de manera particular analizar un problema científico determinado. Bueno, pues vamos a entrar en materia, vamos a ver qué es la hipótesis. Muchos le tienen miedo a la hipótesis, pero si ustedes desde el principio ya les queda claro qué es la hipótesis, entonces no va a haber mucho problema, hay que poner mucha atención. Y lo primero que les tengo que decir sobre la hipótesis es que regularmente, digamos que no es una ley, pero regularmente la tradición científica del mundo es que la hipótesis se utiliza principalmente en las investigaciones cuantitativas. ¿Por qué? Porque en la investigación cuantitativa regularmente lo que se busca es establecer la relación causal entre variables y explicar la causa de los fenómenos. Y no solamente eso, sino que se quiere llegar a generalizaciones, a teorías que se puedan generalizar en diversos contextos dentro del campo social o del campo de las ciencias naturales. Por lo tanto, la hipótesis es común en la investigación cuantitativa. Si ustedes van a hacer una investigación cuantitativa, pues van a usar la hipótesis, ¿no? Pero si ustedes se van por el lado de la investigación cualitativa, pues existen otras 2 opciones, la idea de defender y las preguntas científicas, aunque regularmente la mayoría se va por la opción de las preguntas científicas, que es la vía analítica, habíamos dicho nosotros. Bueno, entonces ustedes ya van a tomar esa decisión cuando llegue el momento, cuando ya tengan pensado su diseño teórico y su diseño metodológico, y decidan si se van a ir por la hipótesis o se van a ir por las preguntas científicas o las ideas a defender en caso de ser, por ejemplo, una investigación cualitativa. ¿Qué nos dice el doctor Jorge Balmaceda, otros autores que él maneja? ¿Qué nos dice Rojas Soriano, Sampieri y todos los expertos en metodología sobre la hipótesis? Bueno, nos dice aquí que las hipótesis son suposiciones más o menos fundamentadas para intentar explicar los hechos que no encajan con la vieja teoría. Aquí hay que analizar poco a poco cada palabra tiene profundidad. Suposición. ¿Qué significa esto de suposición? Bueno, yo puedo decir, supongo que en un rato va a llover. Eso es una suposición. Supongo que el presidente no va a terminar su sexenio porque está haciendo un pésimo desempeño. Bueno, eso es una suposición. Supongo que me voy a graduar de la carrera de periodismo. Bueno, pues también es una suposición, ¿verdad? Supongo que Dios existe. Bueno, también es una suposición. Pero en el campo de la ciencia, las suposiciones tienen que estar fundamentadas. ¿Qué quiere decir que tienen que estar fundamentadas? Que no es que yo me imagino, yo creo, yo pienso, yo considero. No, aquí la subjetividad sí juega, pero no debe de dominar. Aquí debemos de objetivar nuestra subjetividad. Acuérdense que el conocimiento científico es una creencia verdadera justificada, y por lo tanto mi suposición, mi conjetura, lo que yo creo que puede llegar a suceder en un futuro próximo, tiene que estar fundamentada a partir de ¿qué? De la teoría. Y no solamente a partir de la teoría, sino a partir de los hechos, de lo fácticamente comprobable. Ahora, dice
que son más o menos fundamentadas, que quiere decir que son altamente probables, no quiere decir que ya estén probadas desde el principio. Para eso se tiene que hacer investigación científica, para saber si realmente tienen una fundamentación al 100%, las tenemos que poner a prueba las hipótesis, y lo que se quiere hacer con ellos es explicar. ¿Qué implica la explicación? Que vamos a explicar la causa de los fenómenos. ¿Por qué están incrementando los suicidios en México? Bueno, puede ser por el mal gobierno, ¿no?, que tenemos, puede ser por la crisis económica, puede ser por la pandemia, puede ser por crisis de la adolescencia, no sé, muchos factores que pueden estar llevando a que el suicidio esté aumentando en México. Entonces yo me puedo idear o formular una conjetura, una suposición fundada en algunos datos previos, en algunos hechos ya constatados y en la teoría previa. De acuerdo con Durkheim, nos dice que el suicidio se da en mayor número entre los protestantes que entre los católicos. Bueno, entonces esa teoría de Durkheim a mí me podría permitir formular una hipótesis en un hecho o en un caso de suicidio actual, real, que tiene que ver con México, si se dan cuenta. Entonces, aquí, ¿esto qué implica? Les tengo malas noticias. Leer mucho, ir a hacer trabajo en biblioteca, ya sea en biblioteca presencial, física, o en las bibliotecas virtuales, bases de datos con artículos científicos, en fin, tesis, ¿verdad?, de varias universidades. Ahorita que aquí está mi compañera Marijó, pues ir a las universidades a buscar tesis, ¿no? Y solamente así, con esa lectura sistemática, ¿verdad?, con ese estado del arte, van a poder construir una hipótesis. De lo contrario, pues ustedes nada más van a decir cosas así que se imaginan, ¿no?, que creen, pero que no están fundamentadas. Esto es importante que lo tengan claro. Y ahora, ¿qué es lo que trata de resolver la hipótesis? Aquello que es un vacío teórico, aquello que no está resuelto, aquello que no es satisfactorio. Por ejemplo, desconocemos las causas de por qué están desertando los alumnos en las instituciones de educación superior. Bueno, pues entonces lo que quiero hacer con mi hipótesis es tratar de dar una posible explicación y de ahí llegar a una posible teoría de lo que está pasando con la deserción escolar en las universidades públicas, ¿no? Entonces, eso es la hipótesis. Bueno, vamos a ver otra definición. Dice, es una conjetura novedosa que revelan las relaciones entre los elementos del objeto de estudio, el campo de acción y el objetivo general. ¿Qué quiere decir conjetura novedosa? Conjetura es sinónimo de suposición, de afirmación. Yo considero, yo razono, yo deduzco que esto pasa por esta razón, ¿no? Pero dice que es novedosa. ¿Qué quiere decir? Que, como diría mi estimado colega el doctor Jorge Balmaceda, no voy a descubrir el agua tibia, o como dirían otros por ahí en México, no voy a descubrir el hilo negro. Lo que tengo que hacer es darle una posible respuesta a un problema de manera novedosa, aunque yo no descubra ese hilo negro. ¿Qué quiere decir? Platicamos hace un momento mi colega y yo sobre los problemas de imagen corporativa. Supongamos que ustedes quieren aplicar la teoría de imagen corporativa para resolver un problema en esa área en una iglesia. Es que quiero corregir la imagen corporativa de una institución religiosa. Se vale siempre y cuando esté bien fundamentado su problema y obviamente sí responda a esta área del conocimiento, ¿verdad? Y ya es una aplicación novedosa, porque a lo mejor no hay muchas tesis, muchas investigaciones sobre cómo mejorar la imagen corporativa de una iglesia o de una religión o de una institución de ese tipo. O pueden a lo mejor querer mejorar la imagen corporativa, no sé, de un restaurante. Bueno, a lo mejor si ustedes hacen su revisión bibliográfica encuentran que no hay mucha literatura sobre ello. Bueno, pues ya están haciendo una aportación novedosa, ¿sí se dan cuenta? Sin caer en eso de descubrir el hilo negro, ¿no? Porque pues para eso pues sí necesitaríamos llegar a ser así al estilo Einstein o al estilo Isaac Newton, y pues realmente ese tipo de personas pues existen muy poco en la historia, ¿no? Que no es imposible que ustedes lleguen a ese nivel, pero sí se necesita mucho trabajo y muchos años de experiencia. Bueno, entonces dice, establece relaciones entre varias categorías del diseño teórico. Pues sí, si ustedes ven una hipótesis como esta que les voy a decir yo, si se diseña una estrategia curricular de integración de los conocimientos en educación sexual, entonces
el desempeño del profesor en el aula mejorará y los alumnos aprenderán sobre esa materia. Si se dan cuenta, ahí está interactuando, ya hemos visto ese ejemplo en clases anteriores, el objetivo general, el campo de acción, el objeto de estudio. Recordemos que el objeto de estudio en este ejemplo es la formación de profesores en educación sexual, se menciona en la hipótesis. El campo de acción pues es la estrategia curricular que integra los conocimientos en educación sexual, se menciona en la hipótesis. Y luego tenemos el objetivo general, diseñar, si se diseña una estrategia curricular, etcétera, etcétera. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ahí tenemos esa interacción entre las categorías. Luego tenemos esta otra definición, dice representa una respuesta anticipada al problema científico que surge de una revisión previa de la literatura sobre el tema. Respuesta anticipada. Aquí el doctor Balmaceda en su manual nos deja claro que cuando nosotros tenemos una respuesta anticipada quiere decir que ya somos prácticamente expertos, dominamos la materia que estamos investigando o tenemos elementos teóricos, empíricos que nos pueden ayudar a proponer una posible respuesta a ese problema científico. Si de plano nosotros desconocemos la posible respuesta, incluso a lo mejor porque el tema es novedoso, el tema no tiene mucho escrito, no hay mucha literatura al respecto, pues lo más recomendable sería irse por el lado de las preguntas científicas, por ejemplo, la vía analítica, pero si se conoce esa respuesta, entonces la formulamos, esa posible respuesta, la formulamos en forma de hipótesis, como el ejemplo que les acabo de dar, de la estrategia de educación sexual. Es una respuesta anticipada, previa, pero que obviamente no va a resolver el problema de inmediato. Porque si ustedes dicen, es que si yo hago esto, pasa esto, y estoy totalmente seguro, ¿qué les va a decir su revisor? Pues muy bien, ya no hagas investigación. ¿Ya? Y ustedes van a decir, porque ya los conozco. Ah, entonces ya me titulé. No, no se trata de eso. Se trata de que ustedes tengan la posible respuesta a un problema que requiere de una investigación científica porque hay un vacío teórico y empírico y que esa posible respuesta es provisional y que se va a tener que poner a prueba, se va a tener que primero operacionalizar la hipótesis y después se va a tener que construir lo que es el diseño teórico metodológico para posteriormente ir al campo, hacer las pruebas correspondientes y finalmente decir, ok, la hipótesis que yo propuse es verdadera o es una hipótesis falsa, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Acuérdense que hay algo que se llama falsación. Karl Popper, filósofo de la ciencia, nos dice que hay que falsear las hipótesis, es decir, ponerlas a prueba a través de una negación de la hipótesis. Es decir, si se implementa una estrategia en educación sexual, no va a transformarse el objeto y las cosas van a seguir exactamente igual. Entonces, hay que poner a prueba la hipótesis y verificar si realmente esa hipótesis se cumple o no se cumple. Para después, posteriormente, ahora sí se convierte en una tesis. ¿Por qué creen que se llama ese documento tesis? Porque ya es una hipótesis comprobada, ¿no? Entonces, y si se dan cuenta, aquí se repite la cuestión de la revisión teórica, y ni modo, no les va a quedar de otra, jóvenes. Ustedes deben de aprender a leer, deben aprender a ser sistemáticos. Acuérdense que Bunge dice que la ciencia es sistemática. Tienen que aprender a ser disciplinados e ir a leer, a construir su estado de la cuestión y no rendirse y seguir adelante para realmente hacer una buena fundamentación y a partir de esa fundamentación formular una hipótesis altamente probable. Ahora, en cuanto a la lectura, ¿cómo promovemos nosotros la lectura? ¿Cómo vamos a desarrollar esa habilidad? Pues no hay de otra, van a tener que ir poco a poco. Esto es como el gimnasio, ahorita estoy viendo el gimnasio que está aquí abajo. ¿Cómo desarrollo esa habilidad? Pues simple y sencillamente, poco a poco, ir leyendo algún libro que a ustedes les guste, ir tomando a lo mejor una novela, que a lo mejor a ustedes les gusta el género de novela, leer una página un día, leer dos al siguiente día, y esto es como el gimnasio, poco a poco van a ir desarrollando masa muscular. En este caso sería la habilidad de leer y el gusto, porque no nada más es la habilidad o ciertas incompetencias en la lectura, sino también el gusto, el placer de la lectura, ¿sí? Al principio les va a doler,
como cuando levantan pesas, pero así, solamente así van a poder sacar adelante una investigación científica. De lo contrario, pues sí van a tener problemas. Y finalmente dice, tiene un carácter probabilístico y revela la proporción entre variables. Carácter probabilístico, es altamente probable que esa hipótesis se cumpla, pero no es un hecho. Se tiene que ir al campo para saber si realmente esa hipótesis se va a cumplir, y establece la relación entre variables, que puede ser una variable independiente y una variable dependiente. ¿Qué quiere decir? Establece la relación causa-efecto entre los fenómenos. Aquí puede haber una crítica desde la dialéctica. Sabemos que en el universo hay una gran complejidad en los fenómenos. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente si A se cumple, entonces va a suceder B. Porque a veces B influye también en A, porque hay una concatenación compleja de los fenómenos. Entonces, digamos que por cuestiones de tiempo, de nuestras limitaciones cognitivas, de recursos, pues sí decimos A influye en B, y eso lo voy a tratar de probar allá afuera. Pero en la complejidad nos dice, y la dialéctica misma nos revela, que todo está muy concatenado y muy relacionado, y hay una gran complejidad, y de ahí surgen teorías del caos, teorías del efecto mariposa, de los sistemas complejos, ¿no? Incluso en ciencias sociales, ¿no? Luhmann habla de los sistemas complejos. En fin, si se dan cuenta, no es tan simple, pero por cuestiones de tiempo, de recursos y de otras situaciones, pues sí, tenemos que establecer una relación causal entre dos variables o incluso más en una investigación científica. Variable independiente, variable dependiente. La siguiente semana vamos a seguir profundizando sobre este tema. Vamos a analizar los tipos de hipótesis, vamos a ver las partes de una hipótesis, vamos a ver ejemplos para así que a ustedes les quede más claro el tema de la hipótesis. Bien, bueno, si tienen dudas, pregúntenme. Ya saben dónde encontrarme. Gracias.